Ok, muy buenos días. Muchísimas gracias por estar el día de hoy aquí conmigo. Me presento con ustedes. Soy la maestra Lisette Guadalupe Oseguera Gutiérrez. Actualmente estoy cursando el posgrado en Educación Especial en la Escuela de la Universidad de IEXPRO. La materia que en este momento me encuentro cursando es Necesidades Específicas de Apoyo Educativo número 2, a cargo del doctor Javier Alejandro Luna Mancillas. Les agradezco mucho por estar en este webinar. Trataremos de que sea un espacio de aprendizaje y una comunidad en la cual podamos compartir diferentes experiencias y dudas que tengamos relacionados a la educación especial. El tema que hoy nos tiene aquí es la educación inclusiva y la atención a la diversidad en las escuelas. Tenemos la participación de padres de familia, algunos colegas en educación especial, maestros de secundaria, maestros de educación física que tuvieron a bien el compartir este día con nosotros sus conocimientos y dudas acerca de esta temática. Me gustaría comenzar con esta webinar especificando cuál es la definición de educación inclusiva. Sabemos que tenemos diferentes autores que los pueden abordar desde una perspectiva diversa. Sin embargo, en esta ocasión vamos a centrarnos en que la educación inclusiva se refiere a un enfoque educativo que busca asegurar que todos los estudiantes, sin importar absolutamente nada, independientemente de sus habilidades, el origen o condición que ellos presenten, tengan un acceso a una educación de calidad. Se centra también en la atención a la diversidad y en la eliminación de barreras para el aprendizaje, promoviendo la participación activa de todos los alumnos en el entorno escolar. Y bien, teniendo en cuenta que esto es la educación inclusiva, hay problemáticas relacionadas a la atención de la diversidad, que es uno de los aspectos más importantes por lo cual se decide hacer este tipo de espacios donde podemos conocer estas problemáticas y proponer diferentes estrategias que nos puedan ayudar a minimizarlas. La atención a la diversidad en el ambiente educativo enfrenta desafíos como la estigmatización que pueden llegar a presentar alumnos que presentan necesidades educativas específicas. ¿Cuáles serían esos estigmas? Tanto los docentes como el demás alumnado muchas veces ya tenemos una predisposición a cómo va a ser el trabajo con estos alumnos, que es más carga de trabajo administrativo, que va a haber problemas. Muchos de los otros alumnos no quieren tener trabajos colaborativos con ellos. Hay una cierta segregación por todo lo que pensamos que puede llegar a ser una problemática con estos alumnos. Otra de las cuestiones que también se considera una problemática es la falta de recursos. Muchísimas instituciones carecen de los recursos necesarios para el trabajo o las intervenciones con alumnos que presentan necesidades educativas específicas. Falta de recursos en materiales específicos, falta de recursos para las adecuaciones que se requieren o los ajustes que se requieren dentro de un aula. ¿A qué nos referimos con esto? Cuando hay infraestructuras que no son adecuadas para tener el trabajo con estas personas cuando se presenta una discapacidad o algún tipo de trastorno que requiera ciertas modificaciones dentro del aula, no contamos con los recursos necesarios para poderlas llevar a cabo o que se requiere de un material específico. En ocasiones hay procesos en los cuales se puede gestionar, pero incluso esto es una limitante porque las gestiones requieren de mucho tiempo. Por ejemplo, cuando tenemos a un alumno que presenta baja visión y requerimos de libros como macrotipos para que ellos puedan leer o que se minimice la barrera que ellos están presentando, tarda muchísimo tiempo en llegar y todo esto ocasiona que la barrera, en vez de ser minimizada, crezca aún más. Otra de las cuestiones es la falta de formación docente. Si bien sabemos que el trabajo de cada uno de los profesores es un trabajo muy arduo, siempre tenemos que estar en constante capacitación, buscando diferentes alternativas y estrategias que nos permitan que nuestro quehacer docente
salga adelante con las nuevas barreras que estamos presentando. Sin embargo, la misma comunidad escolar muchas veces es un limitante para poder ejercer o para poder llevar a cabo esta formación docente por la carga administrativa, la falta de tiempo, que muchos de las cuestiones o procesos académicos son de un mayor costo que no pueden ser pagados. Entonces, tanto la falta de formación docente en estos casos específicos es compleja y no hay tantos espacios gratuitos que nos permitan a nosotros como docentes poder seguirnos capacitando en esta área. Sin embargo, esta es la función, en hacer equipos y grupos de apoyo donde podamos compartir, que no solamente sean los especialistas quienes tengan el conocimiento del trabajo y de las estrategias que se puedan llevar a cabo con alumnos que presentan NE, sino que toda la comunidad escolar esté preparada para enfrentar siempre una situación en la cual se deba de brindar la atención a estos alumnos. Algunas de las necesidades educativas específicas que se pueden llegar a presentar son los trastornos del desarrollo, dificultades de aprendizaje, el rezago escolar, incluso el impacto de la migración también suele considerarse una NE. Ahorita vamos a abordar un poquito cada uno de los aspectos que conlleva cada una de las NE. Si bien no profundizaremos tanto en cada uno de los trastornos o en cada una de las dificultades, sí brindaremos algunas estrategias, cómo identificarlos y qué se puede hacer de manera global cuando tenemos alumnos o niños que presentan estas NE o estas barreras. Es importante aquí recordar que nos acompañan padres de familia, que el aspecto del trabajo para la minimización de barreras no solamente se atañe al ámbito educativo. En la comunidad escolar también se concibe a los padres de familia como un factor fundamental para el trabajo con los niños que presentan algún tipo de discapacidad, trastorno o una dificultad específica de aprendizaje, porque al hacer equipo con los padres de familia y el entorno escolar es mucho más fácil poder llegar a una detección temprana, hacer los ajustes necesarios y un trabajo que no solamente se concentre en el aula o no solamente se concentre en casa. Y los avances o el desarrollo del niño que lo presenta va a ser mucho más notorio a manera que sea beneficiante para él. Una de las primeras NE son las dificultades de aprendizaje. Muchas veces estas las descartamos o son minimizadas porque se considera que son aquellos alumnos que simplemente no hacen caso, que simplemente no entienden o que algunos maestros incluso los catalogamos como que, bueno, va un poquito más atrás. Y en realidad no es así. Si nos ponemos a indagar, si conocemos sobre el tema y las características y nosotros como docentes o como padres de familia sabemos en qué consiste, podemos llegar a hacer una detección temprana, que era lo que comentaba al inicio. Las dificultades de aprendizaje son problemas en la adquisición o uso de habilidades académicas. Algunos ejemplos de esto puede ser la dislexia, la discalculia, la disgrafía. Todas estas se presentan como un problema o una dificultad específica de aprendizaje en la cual el alumno va a presentar ciertas características, por ejemplo en la dislexia, que es un retraso en la adquisición de la lectoescritura, dificultad para procesar o identificar ciertas letras, problemas en la lateralidad, entre otras. ¿Qué estrategias podemos utilizar cuando dentro de nuestras aulas o nuestros hijos están presentando estas características o incluso cuando ya tenemos un diagnóstico? Es utilizar métodos multisensoriales, proporcionar materiales adaptados y fomentar la autorregulación y la metacognición. ¿A qué nos referimos con esto? Existen muchísimas metodologías específicas para la adquisición de la lectoescritura o para el procesamiento de resolución de problemas matemáticos. Sin embargo, lo que nos puede beneficiar desde lo que nosotros podemos hacer con nuestros niños es brindarle al alumno
un abanico de posibilidades en la cual no solo nos vamos a encasillar en que aprenda de la manera estandarizada que nosotros creemos que es la adecuada, buscando diferentes metodologías y no casándonos solamente con una metodología, que si te recomiendan la fonética, la silábica, incluso a veces puede ser la combinación de diferentes estrategias o metodologías las que nos pueda ayudar o nos pueda funcionar para ver un desarrollo o un proceso en el alumno. En casita igual, brindarle al alumno espacios donde nos muestren ellos cómo es que ellos aprenden, si tienen un aprendizaje basado en la cuestión auditiva, a esto se le conocen como estilos de aprendizaje kinestésica. Entonces tenemos que darnos a la tarea de conocer a nuestros niños para saber qué es lo que les puede funcionar, porque independientemente de que tengamos 3 niños que presenten dislexia, muy probablemente los que nos funcionó con el primer niño no nos funcione con el segundo, porque importa mucho de los gustos, las características, el estilo de aprendizaje, y eso es algo con lo que tenemos que trabajar, que es saber y apropiarnos de esa diversidad a la que nos vamos a estar enfrentando, y que esa diversidad va a ser la que nos ayude a nosotros para saber cómo es que tengo que trabajar con mis alumnos que presentan NE. Otro de las NE que se pueden presentar son trastornos del desarrollo. Los trastornos del desarrollo requieren para un diagnóstico. Es muy importante que concienticemos que los trastornos tienen que ser diagnosticados por el área de la salud, por médicos, ya sean neuropediatras. Es todo un proceso para un diagnóstico de algún tipo de trastorno. Se ve involucrado el área de psicología. Hay una observación constante para este tipo de trastornos. No es que nosotros creamos que nuestro niño tiene porque presentó las características por un determinado tiempo. Justamente dentro de los trastornos del desarrollo se especifica que debe de ser un constante de esas características o manifestaciones que el alumno presenta. Entonces, principalmente aquí nos detenemos a enfatizar la importancia de conocer el proceso de diagnóstico, que si bien los docentes y los padres de familia juegan un punto sumamente importante para esta detección, porque es quienes empiezan a percibir o saben que el desarrollo del niño no está siendo el que normalmente se lleva a cabo, es al final del día un proceso diagnóstico que tiene que ser de manera clínica. Tiene que haber un proceso en el cual hay un seguimiento, una observación, análisis, un proceso bastante largo, y no encasillarnos que porque de manera informal alguna maestra, alguna otra madre de familia dice, oye, creo que tu hijo tiene autismo, creo que tu hijo tiene TDAH. Por favor, hay que hacernos conscientes de no dar diagnósticos o no pensar que tienen un diagnóstico establecido cuando no han pasado por ese proceso. Los trastornos incluyen condiciones como el autismo, que afecta la comunicación e interacción social. No solamente tenemos el autismo. Muchas veces me ha pasado en diferentes instituciones en las que he trabajado que solamente se casan con un trastorno y diagnostican literalmente a la mitad del salón con un trastorno y que ni siquiera han llevado ese proceso. Existe, aparte del autismo, el trastorno por déficit de atención e hiperactividad, trastornos de lenguaje, que cada uno de estos es justamente como lo dice, es un espectro. Entran muchísimos dentro de ellos y diferentes características. También tenemos lo que es el síndrome de Down, entre otros muchos. Para ellos se da como estrategia crear un entorno estructurado y predecible que nos ayude a que el alumno fomente y tenga una estructura en su día a día que lo haga sentir seguro, y que las funciones o más bien que lo que él tenga que desarrollar dentro de sus actividades, tanto académicas como en casa, puedan llevar esa secuencia que les permite desarrollarlos. Implementar también intervenciones basadas en evidencias. Volvemos a lo mismo, que hay muchísimas metodologías. Por ejemplo, para el TEA existe el método TEACH, que es muy beneficioso para la adquisición de la lectoescritura, y otros tantos que nos pueden ayudar en las diferentes áreas, ya sea
en el procesamiento de habilidades, en la resolución de problemas. Sin embargo, volvemos a lo mismo. Sí hay que basarnos en estudios, en cuestiones que ya hayan funcionado, pero siempre va a ser de suma importancia que conozcamos cuáles son las necesidades de nuestros niños, cuáles son las características y acomodar el modelo o la implementación de trabajo que queremos utilizar a las características de nuestros niños. También se recomienda facilitar la comunicación a través del apoyo visual con pictogramas, imágenes, dibujos. Todos estos aspectos van a ser un apoyo visual para él. También otra de las cuestiones que creo muy importante, el ruido visual dentro de las aulas o en casa suele ser una barrera para ellos. Muchas veces nosotros como docentes pensamos que el tener decorada nuestro salón con miles de colores, dibujos, manzanas y flores va a ser algo beneficiante para los niños, pero tenemos que llegar a un punto de práctica docente donde critiquemos y analicemos que todo lo que nosotros coloquemos dentro de nuestro salón sea funcional y no solamente por un ámbito decorativo, porque a niños que presentan un TDAH o algún tipo de otro trastorno que visualmente pueda llegar a confundirnos, a que los periodos de atención sean más cortos, generamos una barrera en vez de un beneficio o una estrategia de aprendizaje para ellos. Entonces es muy importante que igual en casa, no por el hecho de saber que los niños que presentan, por ejemplo, TEA, les sea funcional las imágenes, vamos a tapizar nuestra casa de imágenes porque no va a ser funcional para él. Existen diferentes estrategias o instrumentos que nos pueden ayudar, como las carpetas de seguimiento. También existen algunos organigramas que funcionan a través de imágenes que nos pueden ayudar. Entonces es importante que nos capacitemos, que conozcamos sobre el tema y que conozcamos las características del niño que estamos atendiendo. El rezago escolar. Este es otro punto muy importante de tomar en cuenta, porque el rezago escolar se refiere a las situaciones en las que el estudiante no alcanza los niveles de aprendizaje esperados por su edad o grado escolar. Esto puede manifestarse de diversas formas, como la falta de comprensión, los conceptos básicos, la incapacidad de avanzar en el currículum educativo y la repetición de año escolar. El rezago escolar se puede dar por muchísimos aspectos, desde factores socioeconómicos, falta de apoyo en la familia, problemas de salud, violencia y conflictos. Las causas pueden ser muchísimas y las estrategias que nosotros podemos brindar como un equipo de apoyo es justamente primero el canal de comunicación entre padres de familia y la escuela, porque esto nos va a permitir saber o indagar la ausencia del alumno o el rezago que está presentando. Cuando hay cuestiones que son socioeconómicas, también tenemos como punto de apoyo la gestión de diversos recursos o programas o apoyos que puedan ayudar a minimizar las necesidades que está presentando el alumno. Es aquí donde se da un trabajo muy de la mano y colaborativo con el área de trabajo social. Si bien en algunas escuelas no cuentan con esa área, en escuelas que tienen equipo de apoyo, uno de los especialistas es justamente trabajo social, e incluso nosotros como docentes podemos llegar a gestionar o a buscar recursos y apoyos y programas que puedan ayudar a nuestros alumnos que están presentando estas limitantes. También es muy importante considerar que hay ocasiones en que las faltas constantes por cuestiones de salud llegan a generar un rezago escolar, y es aquí donde nosotros tenemos que buscar estrategias para cubrir justamente las necesidades de nuestros alumnos. ¿Cómo podríamos hacer o qué estrategia se me ocurre en ese momento? Por ejemplo, cuando tenemos alumnos que están hospitalizados por situaciones que requieren de mucho tiempo fuera de la escuela, existen también la oportunidad de utilizar herramientas tecnológicas como el teléfono, computadora, e incluso grabar la clase que estamos impartiendo para que después el alumno pueda tomarla
el permitir enviar los trabajos desde el medio tecnológico que comenté o hacer cuadernillos de trabajo. Siempre va a haber estrategias y maneras de apoyar a nuestros alumnos porque justamente uno de los fundamentos de una educación inclusiva es el derecho y la obligación a garantizar la educación de calidad a todos estos niños. Entonces, sí hay estrategias, pero muchas veces comprendo y entiendo que la limitación de tiempo, la carga administrativa a veces no nos permite abrir el panorama y buscar estas estrategias que nos permitan brindar una educación inclusiva. Y bien, como les había comentado al inicio, estamos tratando de que estos sean espacios justamente donde ustedes como padres de familia y nosotros como docentes en las diferentes áreas tengamos un espacio donde podamos compartir conocimiento y muchas veces también dudas o anécdotas que nos puedan ayudar a que los círculos educativos en los cuales nos encontramos crezcan y se vuelvan justamente eso, un ambiente inclusivo donde todos los alumnos, sin importar absolutamente nada, puedan tener espacios de aprendizaje significativos y de excelencia. La educación inclusiva orienta a que las necesidades educativas específicas sean esencial para garantizar que todos los estudiantes, sin excepción, tengan acceso a una educación de calidad. Al reconocer y atender la diversidad en el aula, se promueve un entorno educativo más justo y más enriquecedor. Es fundamental que tanto las instituciones educativas como las familias colaboren en la implementación de estrategias adecuadas para satisfacer las necesidades de todas y de todos los estudiantes. Es así como terminamos este corto pero muy beneficiante webinar. Me gustaría que en esta parte ahora ustedes puedan tener un espacio en el cual hagan preguntas y también que compartan experiencias que tengan acerca de las necesidades específicas y de los ambientes inclusivos dentro de las aulas. Les agradezco mucho por su participación. Adelante con las preguntas, por favor. A mí me gustaría preguntarle qué propone para que los padres de familia se integren más y buscar soluciones económicas para los problemas que hay con los niños y su aprendizaje. Bueno, pues alguna de las propuestas que existen ya, pero que me gustaría hacer saber, es justamente que hay equipos interdisciplinarios que muchas veces no tenemos el conocimiento que, por ejemplo, en las escuelas se les conoce o son USAER, Unidad de Servicio de Apoyo a la Educación Regular. Como les comentaba hace ratito, justamente en esas unidades existe el área de trabajo social, el área de psicología, maestros de comunicación y lenguaje y maestros de apoyo, quienes pueden llevar un asesoramiento cuando existen problemáticas de situaciones socioeconómicas. Podemos acercarnos tanto al plantel en general, pero en esta área, como le comento, que hay trabajo social, o en las escuelas secundarias que también se cuenta con ellos, para que nos brinden o nos especifiquen los programas que ya existen a beneficio de los alumnos, desde becas, ayudas específicas de transporte, de alimentación, que nos pueden ayudar a minimizar esta problemática y que para los padres de familia sea un apoyo, que no tengan miedo a acercarse al área educativa y expresar cuáles son las necesidades que se presentan en casa, porque al final del día esas necesidades que se presentan en casa, económicas, sociales, terminan siendo una barrera para nuestros hijos en la escuela. Entonces, sobre todo tener ese canal de comunicación con la escuela, porque como le comento, no muchas veces existen los equipos, no todas las escuelas tienen todo el equipo de apoyo o no todas las escuelas cuentan con trabajo social, pero si ustedes tienen a bien el acercarse y hablar con los especialistas o con la escuela en sí, pueden llegar a encontrar programas que minimicen y les apoyen en esas áreas. Adelante, maestra Dalia.
Hola, ¿qué tal? Yo soy la profesora Dalia Segueda, soy maestra de educación secundaria y atendiendo a la información que nos estaba compartiendo, me daba cuenta, más bien no es una pregunta, es un comentario, de que la teoría sigue mostrándose muy explícita, muy clara, pero llevarla a la realidad es muy compleja. La situación actual de la educación en México, sobre todo en el nivel secundaria, está muy alejado de hablar de una inclusión. Siento que la integración de los alumnos con necesidades educativas sí está, pero es muy complejo llegar a la inclusión, sobre todo por el número o la cantidad de alumnos que se presentan en las aulas. Yo tengo, todos mis salones son de segundo grado. Tengo alumnos que pertenecen al departamento de USAER y siguen aislándolos para llevarles la atención dentro pues de esta área, de estos salones que ellos tienen específicos para atenderlos, y sigue siendo muy complejo llevar la comunicación. Por ejemplo, me dieron un cuadernillo de uno de mis alumnos de USAER. Me dice, yo sé que el alumno aquí no trabaja ni quiere hacer nada y le voy a dar el cuadernillo para que pueda, cuando vea que no esté trabajando, póngalo a hacer algo del cuadernillo. Esa fue la atención del departamento. Siento que es muy complejo, siento que estoy retrocediendo como profesora, porque en otros años he logrado hacer más con alumnos, pero siento que la implementación de nuevos planes de programa, como ha sucedido en este último año que estamos llevando a cabo la nueva escuela mexicana en las aulas y con alumnos o salones de alumnos de 40 y más, a veces es muy complejo derivar una atención o personalizar una atención para un alumno con VAPS o con necesidades educativas especiales. Le agradezco muchísimo su comentario y en efecto no está nada alejado de la realidad en torno a lo que en realidad sucede dentro de las aulas. Como bien dice usted, suena muy bien y políticamente es lo correcto hablar de una educación inclusiva donde tendríamos que ajustar nuestras planeaciones y trabajos para que nuestros alumnos aprendan de manera igualitaria. Sin embargo, sabemos que no es una realidad. Me llama la atención ahorita dentro de su comentario la especificación que realiza acerca de cómo está interviniendo el equipo de USAER, porque si bien a veces es necesario este modelo de trabajo donde sacamos al alumno de nuestra aula, en realidad es un proceso que ya no se debería de llevar a cabo, porque bajo la nueva modalidad de trabajo y las nuevas estrategias de trabajo del equipo de USAER, o más bien las directivas que nos rigen, es justamente que el trabajo fuera del aula ya no se implemente, porque se debe de percibir al maestro de apoyo como un generador de espacios de aprendizaje y una orientación al docente, donde hay, dentro de las muchas modalidades que podemos utilizar de trabajo, el maestro de apoyo, hay algo que se llama intervención dentro del aula, que justamente si tú requieres el trabajo con el alumno, muchas veces debes de planificar tú la actividad para ir a implementarla, por ejemplo, en su caso, al salón de español para beneficiar a ese alumno, pero favoreciendo el entorno en el que el alumno está. Estoy consciente de que muchas veces no es beneficiante porque a lo mejor los periodos de atención son muy cortos del alumno y va a rendir mucho más afuera del salón que adentro, pero no hay que olvidarnos que al final del día el contexto del niño va a ser dentro de esa aula. Entonces, por muy difícil que sea, el trabajo o las intervenciones de los especialistas debe de ser con un trabajo de la mano con el docente regular, con intervenciones dentro del aula e incluso con intervenciones subgrupales donde, al contrario de sacar al alumno del entorno en el que está, sume a niños regulares de su aula y hagan actividades donde se favorezcan a los niños que están presentando sin sacarlos de ese entorno. Sin embargo, admito y le reconozco esa parte donde usted me está diciendo que no es como en realidad se utiliza. En realidad seguimos con estrategias de los sistemas educativos anteriores y seguimos implementando la integración y no la inclusión, que es justamente lo que se intenta eliminar, que no solamente el asesoramiento de los profesionales sea
te doy una sugerencia y tú aplícala como puedas, te doy un cuadernillo y a ver cómo lo hace, porque en realidad no estamos beneficiando ni al docente regular, ni al niño, ni estamos llevando a cabo un proceso de acompañamiento. Es por eso que justamente donde las estrategias que comentaba, aquí se tiene que hacer un trabajo tridimensional donde se apoye especialistas, maestros regulares y padres de familia, para que desde nuestras trincheras y con nuestras posibilidades podamos llevar un proceso de desarrollo más beneficioso para el niño. Pero sí, justamente es un trabajo arduo y que todavía nos encontramos en los primeros pasos para llegar a hacer una educación inclusiva. Sin embargo, es el camino que se intenta seguir. Muchas gracias por su comentario. Gracias. Yo quisiera agradecer a la maestra Lisette por esta clase que nos brindó. Comparto carrera con la maestra dentro del magisterio en educación especial en el nivel preescolar. Creo que escuchando estas conversaciones y poniéndonos al día, sabemos que todavía estamos en ruta sobre la nueva escuela mexicana. Sabemos que implementamos estrategias y pues tenemos que seguir actualizándonos día a día para poder implementar las mejores estrategias y poder eliminar las barreras en el aprendizaje. Sabemos que también nos cuesta mucho trabajo a nosotros como docentes identificar las barreras, pero a veces nosotros podemos llegar a ser la barrera y no buscamos las metodologías adecuadas, no buscamos las estrategias adecuadas, sin conocer los ritmos y estilos de aprendizaje de nuestros alumnos, solamente por encontrar en alguna red social o en algunas de las actividades de otros compañeros implementamos las mismas estrategias que nos comparten, sin saber algunas características de los niños, sin saber, por ejemplo, si es divergente, si tiene hipersensibilidad, si podemos trabajar en alguna otra área cognitiva o de verdad dándole recomendaciones en habilidades adaptativas funcionales para su vida cotidiana. En el nivel en el preescolar a veces nos enfocamos más en que el niño lea y escriba sin manejar esa parte de nosotros, el área cognitiva desde el principio, su área de lateralidad, sus habilidades motoras, sus habilidades cognitivas, que su motricidad fina. Todas estas partes iniciales de nuestros niños es importante trabajarlas y pues en los diversos niveles buscar las mejores estrategias e implementar metodologías novedosas también para despertar la atención de nuestros niños para que puedan tener pues más interés en nuestras actividades y buscar la manera de una inclusión segura, no solo de una integración. Así es, muchísimas gracias, maestro Ismael, y como usted dice, pues sí, a veces echamos mano de lo que nos recomienda otra madre de familia, como lo decíamos y como lo comparte usted, de lo que encontramos en redes sociales, y al final del día no es que esté mal porque es lo que está dentro de nuestras posibilidades. Sin embargo, siempre es bueno seguir en una preparación docente, en una capacitación como padres de familia, en el cual nos informemos pues cuál es la realidad y las características específicas de esos pequeños foquitos rojos que nosotros encontramos para que las intervenciones sean aún más beneficiosas, sobre todo cuando queremos hacer una intervención o la realizamos en pro de un beneficio a un alumno, siempre va a ser la mejor opción. Sin embargo, el que esa estrategia esté fundamentada o el que esas posibles estrategias o modalidades que se trabajen con nuestros alumnos tengan un sentido propio, que es aquí donde volvemos a una práctica crítica, que analicemos que lo que estamos haciendo lo estamos haciendo con un fin y un objetivo, siempre va a encaminar mucho mejor el proceso o el desarrollo al que queremos llegar. Y pues no sé si hay alguna otra participación. Les agradezco muchísimo por los comentarios, por las preguntas y por haber estado presente en este webinar. Les agradezco y espero que tengan un excelente día.